Bienvenido, queridos oyentes, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy está con nosotros el doctor Vital Evia Palacios. Él es urólogo, está especializado en el campo de la oncología y de la cirugía robótica y del trasplante, es decir, muchas cosas. Vamos a hablar con él de todo esto, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado El cirujano que cruzó el mar. Nació en Oviedo un 11 de febrero de 1983, cuando el invierno asturiano enseña que el carácter no se improvisa, se hereda. En su casa, la vocación tenía raíces hondas. Vital, su padre, anestesista, sabía sostener la vida en el silencio más frágil. Aurora, su madre, procuradora, defendía con serenidad lo justo, aunque nadie mirara. Entre el quirófano y la ley creció un niño que entendió que la responsabilidad no es una carga, es un honor. Andrea eligió el derecho, Manuel eligió la urología y entre ciencia y batería, los hermanos aprendieron que el talento solo brilla cuando sirve. Él eligió el riñón, el órgano discreto, el guardián callado del equilibrio, el que limpia sin reclamar aplauso. Pero antes de dominar robots y vencer tumores imposibles, cruzó un primer mar. Fue Camboya. Allí, de la mano del jesuita padre Enrique Figaredo, entendió que la medicina no es solo técnica, es presencia. No es solo curar, es quedarse. Entre pobreza y dignidad, aprendió que cada acto médico puede ser también un acto de justicia. Que sanar un cuerpo es a veces restaurar una historia entera. Después llegó Miami. Allí buscó excelencia, vanguardia, precisión sin margen de error. Aprendió a dialogar con la tecnología más avanzada, a convertir la cirugía robótica en una extensión natural de sus manos, a enfrentarse a tumores que avanzan por la vena cava como si desafiaran al límite humano. Pero la historia no termina ahí, porque quien ha visto la fragilidad en Camboya y la excelencia en Miami sabe que la medicina no puede tener fronteras. Y entonces llegó Tanzania. Allí ayudó a escribir una página nueva, el trasplante renal donde antes solo había espera. No llevó solo bisturí, llevó formación, llevó estructura, llevó futuro. Mientras tanto, en casa, Beatriz, anestesista especializada en cirugía cardíaca y trasplante hepático, comprende sin palabras lo que significa velar la vida, cuando todo depende de un latido. Comparten vocación, comparten silencio, comparten destino. Guillermo y Gonzalo, 7 y 5 años, aprenden que su padre viaja lejos para que otros padres puedan volver. En verano el golf, en invierno la nieve, siempre familia, porque quien toca la fragilidad humana cada día aprende que el mayor milagro no es operar, es abrazar. Hoy investiga, enseña, lidera, opera con precisión casi invisible, forma parte de guías internacionales, pero nada de eso lo explica lo esencial. Lo esencial ocurre cuando un paciente despierta, cuando la sangre vuelve a fluir, cuando una madre deja de llorar, cuando un hijo recupera a su padre. Y quizá, cuando el quirófano queda en silencio, recuerda aquella casa en Oviedo, la serenidad de Aurora, el pulso firme de Vital, la vocación compartida con Andrea y Manuel, y entiende que cruzar el mar no fue un viaje geográfico, fue coherencia. Porque hay médicos que operan órganos, y hay médicos que sostienen el mundo sin que el mundo lo note, y cada riñón que vuelve a latir es un latido más en el corazón de la humanidad. Ese es el verdadero título del cirujano que cruzó el mar. Bienvenido, Vital. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, oye, pues estamos encantados de tenerte. Oye, antes de leer tu currículum,
Vital Hevia, me encanta el nombre y me encanta el apellido. Esto de Vital nunca lo había escuchado. ¿Es asturiano o...? Es de origen asturiano. Es una de las cosas que me acompaña en mi vida siempre, explicar el origen de mi nombre, que es un nombre muy raro. Claro. A mí me viene de familia, mi padre se llama así, mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo José María se llamaba Vital, y mi bisabuelo, que fue el primero, Vital. El origen del nombre me han dicho siempre que es italiano, pero hay un cierto arraigo, desciende de Vitalaza. Vitalaza fue el padrino de mi bisabuelo. Y nombraron a mi bisabuelo con el nombre de su padrino Vital, Hevia, mi tío abuelo Vital Hevia, mi padre y yo. Y mis hijos, Gonzalo y Guillermo. He parado la tradición. Para que no tengan que explicarlo tantas veces. Y Hevia sí que es muy asturiano, típicamente asturiano. Sí, sí. Muy vinculado a Asturias el nombre de Vital, pero es verdad que el origen parece que es asturiano. Que es italiano, discúlpame. Sí. Bueno, pues antes de estar con el doctor Vital Hevia, vamos a ver su currículum. Hugo Alonso. Se licenció en Medicina y Cirugía y completó la especialidad en Urología vía MIR en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, donde desarrolló su actividad como especialista en cirugía oncológica, renal y trasplante. Además, realizó una estancia predoctoral en el Miami Transplant Institute. Obtuvo el título de Fellow of the European Board of Urology en 2015 y un máster en Dirección y Gestión Sanitaria en 2020. Es doctor en Medicina y Cirugía desde 2022 con calificación de sobresaliente cum laude, habiendo recibido el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alcalá y el Premio Nacional de Doctorado en Ciencias Clínicas Quirúrgicas de la Real Academia Nacional de Medicina de España en 2023. Ha formado parte del panel de las EAU Guidelines on Renal Transplantation de la European Association of Urology desde 2016, así como el board de la EAU Section of Transplantation in Urology. Participa en comités editoriales y revisa artículos de revistas científicas internacionales de alto impacto en urología y trasplante. También es autor de más de 60 publicaciones indexadas en PubMed y ha presentado más de 50 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Actualmente ejerce como urólogo especializado en urooncología y cirugía robótica, con dedicación preferente a la cirugía oncológica renal mediante técnicas mínimamente invasivas. Es responsable de la unidad de riñón y retroperitoneo de Rock Clinic, HM Hospitales, y jefe de servicio de urología de HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur. Madre mía, doctor Vital Hevia, vaya currículum. Y con lo joven que eres, ¿cómo te ha dado tiempo? Hay un poco de pirotecnia en estas cosas, pero no es tanto el ostentar cargos de este tipo, sino que yo lo entiendo como a veces consecuencias de una pasión que tienes, que es mi trabajo. La verdad es que mi trabajo siempre me ha apasionado y lo desempeño de la mejor forma que puedo. No te podría decir otra cosa. Tiempo me da. La verdad es que en los últimos tiempos, a medida que profesionalmente creces, asumes más responsabilidades, yo creo que le robas, una historia que le pasa a todos los profesionales, le robas tiempo a la familia. Ya. Y eso es probablemente uno de los peajes fundamentales que pagamos, pero me apaño, se lleva, la verdad. Tú tienes una esposa, Beatriz, que es comprensible porque ella también está en este... Sí, la verdad es que quehacer, ¿no? La verdad es que Bea siempre ha sido muy comprensiva, en parte porque conoce perfectamente la profesión. Para mí, muchas veces que los amigos siempre nos decían, los médicos sois muy endogámicos, estáis siempre médicos con médicos. No sé si es así, no creo que sea exactamente así, pero es verdad que una de las ventajas fundamentales es que no le tienes que explicar a una persona totalmente ajena al medio lo que supone descolgar el teléfono a las 2 de la mañana e irte a pasar la noche entera a un hospital. Mi mujer pasa muchas noches al año trasplantando hígados y cirugías de 10 y 12 horas en el hospital, y eso es algo natural para nosotros, con lo cual es una vida sacrificada, la de un médico que tiene este tipo de dedicación, pero la llevamos con la naturalidad que yo creo que le llevan un montón de personas que tienen nuestro mismo trabajo. Sí, es que yo creo que la medicina, cuando eres médico, deja de ser un trabajo y es una forma de vivir, ¿no? Eso va intrínseca a tu vida, ¿no? Ya trabajas y eres, ¿no? Eres médico casi las 24 horas del día y todos los días de la semana o todos los días del año. Para mí es algo que tienes que aceptar con cierta naturalidad, porque si no, es muy difícil que lo lleves a cabo. Muchas veces nos dicen los médicos qué capacidad, qué inteligentes para hacer esa carrera tan dura. Yo no creo que sea una carrera que exija un nivel de inteligencia y de intelectualidad tremenda. Sí exige una cosa, es que creo que el médico hay una cosa que le define claramente o le forja el carácter, y es que es una persona con una capacidad de sacrificio y de entrega bastante alta. Si no eres capaz, probablemente la profesión te consuma un poco porque es muy exigente y llevas encima de ti la enfermedad de muchas personas que depositan en ti sus
sus anhelos de curación o de mejoría. Claro. Y ahora es capaz de llevar eso con cierta naturalidad o puede ser duro de llevar. Mi mujer la lleva igual de natural que yo y lo desempeñamos como tantísimos miles y miles de médicos en España, de la mejor forma posible. Oye, vamos a irnos a ese año 83, Oviedo, 83 no, que no te recordarás, pero un poquito después. Oviedo, bueno, yo amo Oviedo no solamente porque dicen que es la ciudad más limpia, que lleva la escoba de oro todos los años, etcétera, sino porque es una ciudad preciosa. Me parece que el carácter asturiano es una mezcla, porque por un lado sí que es del norte, pero por otro lado tiene todo, no sé cómo decirle, todo la simpatía de la persona del sur, ¿no? Es una... Y cuéntanos algo de Oviedo, cuéntanos algo de tu infancia, lo que tú quieras contar. Pues me encanta que digas esto, porque a mí es una ciudad que es mi ciudad y es una ciudad que me apasiona. Me parece una ciudad preciosa, coqueta, muy elegante, muy bonita, y el carácter del asturiano, del ovetense y del asturiano, creo que es el carácter de gente que se caracteriza por ser gente noble, buenas personas, acogedoras. Hay de todo tipo, estoy generalizando, que siempre es injusto, pero bueno, es carácter de gente que en general goza de simpatía de casi todos nuestros compatriotas. Yo nazco en Oviedo, pero los primeros años de mi vida los desarrollo. Mi infancia se pasa en un pueblo que se llama La Felguera, que es en la cuenca minera, que es el pueblo originario de mi madre. Mi padre también es de la cuenca minera del Entrego, y yo vivimos los primeros 10 o 11 años de mi vida los vivo en La Felguera. Mi infancia pasa allí, el colegio de los dominicos, y allí empieza mi infancia, la que tengo unos recuerdos preciosos. Fui muy, muy, muy feliz. ¿Que es un pueblo grande, pequeño? Es un pueblo pequeño. Pues yo creo que pertenece al concejo de Langreo, y yo creo que Langreo no debe tener más de 20, 25.000 habitantes. Me lo estoy inventando, puede que sea impreciso, pero es un pueblo pequeño. En aquel entonces tenía cierta presencia por la minería, que era importante en Asturias en aquel entonces, pero luego la minería fue paulatinamente cayendo hasta prácticamente desaparecer, y perdió empuje y perdió importancia dentro de Asturias. Mis padres vivíamos en La Felguera, pero mi padre empezó a trabajar mucho en Oviedo y mi madre trabajaba en los juzgados, sobre todo de Langreo, y cuando teníamos 11 años, por motivos de trabajo, nos mudamos a vivir a Oviedo. Y recuerdo aquella época de la infancia como una infancia tremendamente feliz, muy feliz. Yo era ahí encantado de la vida. Nos trasladamos a Oviedo cuando tenía pues 11 añitos, y en Oviedo fui igual de feliz que fui a La Felguera, pero ya era un poco, lo tengo recuerdo como ya ser un niño preadolescente, adolescente, y la época más, adolescencia y inicio de la edad adulta la viví en Oviedo. Allí estudié la carrera. La carrera. ¿Te costó mucho decidir hacer medicina, o ya ya lo tenías bastante claro con tu padre? O... Pues mira, yo lo tenía, me recuerdo ser un niño muy niño pequeño, y sentir una cierta pulsión hacia la medicina. Me lo preguntaba algunas veces, algunos amigos se ríen a carcajadas de mí, pero no me da vergüenza reconocerlo. Yo tengo un recuerdo de niño pequeño que, como todos los niños, te gustan los dibujos animados, y a mí me gustaban los dibujos animados de David el Gnomo. Y David el Gnomo era un gnomo que era médico, curaba sobre todo a animales y también a otros gnomos. Y yo tenía los primeros años de mi vida, luego no me gustó disfrazarme, pero los primeros años cuando me disfrazaba, siempre me disfrazaba de David el Gnomo, con una barba que me picaba en la cara y no la soportaba tener, pero ese médico me encantaba. Y cuando ya empiezas a ser un niño un poco más mayor, 6, 7 años, tienes conciencia de lo que hacen tus padres. Tomo conciencia de que mi padre era un médico, que era anestesista, que no sabía muy bien lo que era, pero que trabajaba en un quirófano, y con cierta frecuencia los fines de semana contestaba las llamadas de un busca que llevaba él colgado del bolso de mi madre, o en el cinturón, o donde fuera, y le llamaban del hospital, que el doctor Vital tenía que ir porque había que operar a una persona. Y a mí eso me parecía, si un niño de pequeño es muy fácil que sienta cierta admiración por un padre y le parezca un héroe, porque mi padre, recuerdo que me parecía el hombre más fuerte del mundo, el más alto del mundo, todo, cuando yo me enteraba que mi padre iba a curar a personas, aquello me pareció ya la bomba. Hasta el punto de que tuve la suerte de poder hacer medicina y conseguí entrar en la carrera y estudiar desde bien temprano, lo tenía muy claro, pero es que nunca me vi de ninguna otra cosa que no fuera médico, desde bien pequeño, nunca. Eso en parte fue una suerte, porque cuando yo estudiaba, ahora solamente las notas de bachillerato cuentan el primero y segundo de bachillerato, cuando tienes 16 a 18 años. Cuando yo estudié en el BUP, la nota media contaba desde que tenías 14 años. Y yo tenía eso tan asumido dentro de mí que sabía que tenía que estudiar bien y tener unas notas buenas para poder entrar en la carrera en medicina en Oviedo, que tenía una nota de un número clausus muy alto. Nunca me vi de otra forma que no fuera médico. Influenciado, como te digo, por esta anécdota del dibujo animado, que era probablemente el iniciador, y luego el precipitante, que era ver a mi padre ser médico.
y eso es que me dirigió por ese camino, jamás me planteé de ninguna otra forma. De hecho, recuerdo cuando era ya estudiante de bachillerato que mi padre en esas sesiones pedagógicas de vez en cuando me decía, ¿y no te gusta químicas? ¿No te gusta biología? ¿No te gusta otra cosa? Pensando que a lo mejor no pudiera entrar porque era una nota muy exigente. Dije, no, yo solo quiero medicina. Y así fue. Conseguí entrar en medicina en Oviedo y hasta hoy. Oye, y luego ya empiezas la carrera, estás en la Universidad de Oviedo. Cuéntame el tema de la especialidad. ¿De dónde viene? ¿Qué te planteaste? Porque hay un momento que dices, yo quiero hacer cirugía, o no, hay gente que dice, yo quiero clínica solo. Algunos, por ejemplo, dicen, bueno, pues en este caso tengo las dos. ¿Fue por eso? ¿Porque te gustaban las dos o porque...? Me gustaba claramente la cirugía. No sé si influenciado porque mi padre trabajaba en un quirófano. Alguna vez había visto cosas que me contaba el quirófano y claramente la cirugía era lo que me llamaba, pero desde que entré en la carrera sentía una cierta magnetismo hacia las especialidades quirúrgicas. Un poco errático al principio. Recuerdo en primero decir que me gustaba la ginecología, no sé por qué. Según avanzaba la carrera, la trauma me llamaba la atención, pero sin conocer muy bien exactamente. Mi padre sí me orientaba en lo que era un quirófano desde el punto de vista de un anestesista, pero... cuando estoy en cuarto, que estudiamos nefrología y urología juntas, conozco algunos urólogos con los que mi padre trabajaba, veo en prácticas algunas intervenciones en quirófano de los urólogos y conozco a un par de urólogos con los que él trabajaba que les veía hacer tantas cirugías distintas, con tal variedad y con un arte alucinante que lo vi clarísimo. Le pregunté a mi padre por esta especialidad y me dijo, para mí es de las mejores que hay, de las más bonitas que podrías hacer. Hasta el punto de que yo creo que cuarto o quinto de carrera, cuando ya me centraba, porque tuve algunos años en la carrera en los que estaba infantilizado y un poco más pasota, en cuanto me centré, se me metió en la cabeza que quería hacer urología, que no me arrepiento en absoluto nada, me gustaba la cirugía del abdomen y hasta hoy. Yo siempre digo que al cirujano que le guste el abdomen o la cirugía abdominal y pélvica, urología es la especialidad que aúna la mayor cantidad de virtudes entendidas por no ser una especialidad que tenga una esclavitud tremenda de unas guardias muy duras, como puede ser la cirugía general y digestiva, que me encanta, pero tiene unas guardias muy duras, y luego tiene una variedad tremenda. Tiene trasplante renal, tiene oncología, es una especialidad que ha sido pionera en cirugía robótica y mini-invasiva, tiene endourología, tiene cirugía de los cálculos renales, de las piedras en el riñón, endología, tiene cirugía de urología funcional femenina, tiene cirugía de andrología, es una especialidad muy, muy variada, aunque parezca lo contrario para el profano, y con una oferta de trabajo muy grande, muy grande. Hay mucho trabajo en urología. Haces el MIR en el Ramón y Cajal, pero antes, corrígeme si no, pasas por un voluntariado en Camboya. Sí. ¿Y esto de dónde viene esto de irte de repente? Pues esto viene de una cierta vocación por hacer algo, por devolver a la sociedad... sentirte útil para la sociedad. Yo me considero un privilegiado, nací en un entorno familiar y en un lugar en el que no he tenido dificultades serias en mi vida. Me lo dio toda la vida y mis padres me lo dieron todo, y siempre sentí una cierta atracción por hacer un trabajo así durante un tiempo en mi vida. Uno de mis mejores amigos, Pablo, es sobrino de Quique Figaredo, y él decidió, cuando acabó ingeniería, que él se iba a ir un año a vivir allí. Al final estuvo 2, a trabajar con su tío y a hacer de una época de voluntariado, a intentar ayudar a las personas en un pensamiento parecido al mío. Y decido que cuando acabo la carrera y antes de hacer la especialidad, me quiero ir durante un tiempo allí. Y paso allí unos meses en mi vida que me han marcado para siempre. Por Quique, porque conocerle como persona siempre será un referente moral, intelectual para mí. Jesuita, él, ¿no? Es un jesuita que lleva toda su vida... Pues lleva, si no me equivoco, más de 40 años en Camboya, en la época de Pol Pot y los campos de refugiados de camboyanos en Tailandia. Fue allí cuando él todavía ni siquiera se había hecho jesuita todavía, estaba estudiando todavía, y desde entonces no salió de allí. Y desarrolló una labor en una prefectura que hoy en día es una institución tremenda, que conocen en muchas personas en Asia y aquí en España, y muchos colaboran con él, pero como muchas de esas historias de personas que dedican su vida y entregan su vida a los demás, aquello comenzó desde la más absoluta nada. Y dice mucho que buena parte de las personas que eran niñas que conoció en aquel entonces en sus campos de refugiados, hoy en día son mujeres adultas que viven su vida allí con él, trabajando en la prefectura para atender a personas desfavorecidas que en aquel entonces eran refugiados
en los campos de refugiados y luego mutilados de las minas antipersona en Camboya y enfermos de polio que tenían limitaciones físicas muy importantes, hasta el punto de que se le conoció, sé que es un sobrenombre que es tan repetitivo que no es, que hasta cansa un poco, pero es el obispo de las sillas de ruedas, le conocen allí, porque desarrolló su labor allí. Y a mí llegué allí, estuve unos meses allí con él y aquello me marcó para siempre. Conocí a personas españoles, muchos de ellos, que también iban a trabajar en la prefectura y que desarrollaban labores de ayuda social en un campo más no tan médico como el mío, sino de acción social, de construcción de viviendas, agricultura, proyectos muy bonitos y más duraderos que el mío, y me marcó para siempre. Volví aquí a España a empezar la especialidad con una energía tremenda y sintiendo una sensación de colaborar en proyectos así toda la vida. Tal es así que me hice socio de la ONG que financia buena parte de aquellos proyectos, que es Sauce, y sigo siendo socio de hoy y seré todos los días de mi vida. Oye, pues en este mundo donde las noticias que escuchamos continuamente es todo malo, todo tal, hay que reconocer a aquellas personas, como es el caso de Quique, y bueno, y tú también, evidentemente, por estar allí, y personas que de verdad... Yo como anécdota, Quique, yo menos. Tú menos, pero bueno, pero hay personas realmente que no salen en las noticias, pero bueno, en este programa sí que lo sacamos, para que la gente sepa que también hay gente muy bondadosa y muy buena. Antes de seguir, vamos a hacerte un regalo musical. Bueno, esto nos recuerda a tu patria, Asturias, ¿no? Cuéntanos esta canción que... Mire, tengo un recuerdo de la infancia escuchando esta canción en el coche de mi padre. Soy un corazón tendido al sol y me encantaba aquella canción. Me vincula un poco a Víctor Manuel, es asturiano, y muchas de las canciones en un disco en aquel entonces que escuchábamos en el coche de mis padres, que era Mucho más que dos, la recuerdo mucho esta canción y me retrotrae a mi época de infancia allí y me resulta una canción muy, muy cariñosa. No sé si diría que es de mis canciones favoritas, pero sí es una de las más significadas o importantes. Me encanta. Y luego creo que Víctor Manuel ha sido un artista en España bastante importante, muy vinculado a Ana Belén también, pero su disco del año 94, si no me equivoco, Mucho más que dos, lo recomiendo a cualquier persona que lo escuche porque es una joya. Bueno, pues de Víctor Manuel nos vamos a hacer la primera recomendación sobre el glucómetro que no hace falta pincharse, Hugo Alonso. Los niveles altos de glucosa en sangre representan una grave amenaza para la salud, causando problemas que van desde la mala circulación, daño renal y problemas de visión, hasta enfermedades cardíacas serias. Pero el riesgo no termina ahí. Los picos y caídas bruscas de azúcar tienen un impacto inmediato en la calidad de vida, quitando concentración y generando ansiedad, además de antojos incontrolables. La buena noticia es que el control está a su alcance. Lograr una glucosa estable se traduce directamente en más energía, mejor control de peso y una vida de mayor calidad. Ahora, con los glucómetros sin pinchazo de Mejorando tu Vida, estas mediciones se pueden realizar de forma indolora y constante, facilitando la prevención. Bueno, pues ya llevamos tiempo. Sobre todo lo que hacemos, lo que queremos hacer, es que tengo un poquito de azúcar. Es muy grave en el tiempo. No es solamente tengo un poquito de azúcar, es que ese poquito de azúcar lo que va a hacer, si lo dejamos ahí y sigue sin controlarse, es que nuestras arterias se calcifiquen. ¿Qué significa esto? Se hacen más estrechas y se endurecen. Claro, las arterias más pequeñitas, pues empieza a dificultar ese paso de la sangre con todo lo que la sangre lleva. Riñón, por ejemplo. Pues el riñón, la mayoría de las personas, o un gran número de personas que están en diálisis, son diabéticos. Diabéticos que no han controlado ese azúcar, que se ha ido dañando. Y ahí ya es irreversible. Ahí ya, cuando el órgano ya está tocado y dañado, ya difícil. La vista. Hay gente que va a hacerse va al oftalmólogo, haces una revisión y de repente tiene una retinopatía. Digo, ¿usted se ha visto el azúcar? No, yo nunca he tenido. Hay 1.700.000 personas actualmente en España que son diabéticas, es decir, tienen el azúcar no controlado y no lo saben. Por eso este glucómetro hace que no tengamos que estar pinchando. Yo sé que es engorroso pincharte, sacarte sangre, ponerlo en tal, no lo haces siempre, hay gente que se hace,
por favor, con este glucómetro es tan solo hacer un gesto, una aplicación en el móvil y rápidamente vemos qué glucosa tenemos. Lo podemos ver varias veces al día. Imagínate que estoy dando un paseíto, me siento un poco mareado y me lo miro a ver si me ha bajado, si no. Acabo de comer a las 2 horas, a ver cómo yo voy recuperando voy eliminando esa glucosa en mi insulina. Y así nos hacemos también, tenemos esta cultura de controlar nuestra glucosa. Y ya no digo nada a los que sois diabéticos tipo 2, porque el tipo 1 no, el tipo 1 tiene su sensor. Ese está perfecto controlado con su sensor, porque tiene que estar controlado las 24 horas. Tiene que corregir insulina, etcétera, etcétera. Pero el tipo 2, que a veces nos pinchamos por la mañana o no nos pinchamos, sí que es muy conveniente que tengamos la glucosa bien controlada. Así que, glucómetro sin pinchazo protege tu vida. Ahí tenéis un teléfono, os lo digo yo, 973-0101. Dejar la llamada registrada, marcad para que sepamos que sois vosotros los que estáis escuchando este programa y haceros un buen precio. 973-0101. Cuando un médico entra en consulta, deja fuera sus preocupaciones para centrarse en su paciente, pero alguien tiene que centrarse en él. Uniteco lo hace ocupándose de los trámites, los seguros y la parte legal, para que cada médico pueda ejercer con tranquilidad, porque su vocación es salvar vidas, la de Uniteco, protegerlas. Bueno, pues aquí, desde que iniciamos este programa, Uniteco ha estado con nosotros. Uniteco es la correduría de seguros que apoya al médico, que le apoya en la parte legal, una parte importantísima, que el médico esté tranquilo, que esté seguro. Hace muchas cosas. Esta canción es una de ellas, donde si la escuchan, que la pueden escuchar en Spotify o en cualquier otra de las plataformas, escucharán cómo es la vida del médico. Ahí está muy bien reflejada. Pero además ellos pues pintan hospitales, hacen muchas cosas por los pacientes y por los médicos. Y yo digo una cosa. Por favor, los médicos están, como he dicho al principio, para cuidarnos, para atendernos, para curarnos. No está para que los denunciemos. Que ya se está convirtiendo esto como en Estados Unidos, que hay uno en la puerta del hospital. ¿Usted cree que el médico Por favor, no hagamos eso, porque lo que conseguimos es que el médico tenga miedo a ejercer su profesión, lo que él tiene que hacer. Así que tengamos esto en cuenta. Y como siempre, muy, muy, muy agradecido a Uniteco. Historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistu, en Es Radio. Bueno, pues les voy a presentar a una persona que está aquí con nosotros, que yo le llevo tiempo diciendo que venga, y es una persona muy, muy ocupada, lo cual agradezco muchísimo que haya podido estar hoy. Él le conozco hace años, le considero un amigo. Él es el director de una revista que se llama, un medio de comunicación que se llama iSanidad. ¿Y qué es iSanidad? Pues él nos lo va a contar, pero es una medio de comunicación donde están ahí muchísimos médicos. Él se llama Luis de Haro y le voy a saludar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Especiales saludos para ti, Adolfo, y para el doctor también, Vitalevia, un gusto. Gracias, igual. Luis, cuéntanos primero para que sepan los oyentes, porque claro, como tu medio de comunicación es más entre médicos, pues evidentemente la persona de a pie no lo conocemos. Cuéntanos un poquito qué es iSanidad, qué hacéis. Nosotros somos un portal de información fundamentalmente para profesionales sanitarios y específicamente para médicos. Lo que hacemos es publicar noticias que les interesan a los médicos. Publicamos noticias científicas desde el punto de vista de los profesionales, publicamos noticias de actualidad, publicamos noticias que les afectan a ellos laboralmente, ahora tenemos los MIR o el Estatuto Marco, pero de todas maneras lo que intentamos hacer es que siempre esté traspasado por la presencia de los profesionales. Nos gusta mucho que aparezcan los profesionales contando las cosas a sus propios pares. Entonces esta es un poco, digamos, la forma que tenemos de contar las cosas de médicos a médicos. Es que es muy importante, Luis, claro, en la medicina, lo que están investigando por un sitio, por otro, cómo va, claro, que eso al final los médicos lo sepan, ¿no? Porque tiene que existir un lugar donde todos digan, oye, pues mira, por ejemplo, en el tema de urología, ¿qué está haciendo por aquí, qué está haciendo por allí? La medicina avanza muchísimo, es decir, lo que se está haciendo hoy, seguramente dentro de poquito ya no se hace, y lo que se hacía hace un poquito ya no se hace ahora, ¿no? Claro, tiene varias partes, ¿no? Tiene por un lado, son siempre dos cosas, ¿no? Por un lado la química, lo que tiene que ver con los laboratorios, y luego con la tecnología, con la tecnología sanitaria. Entonces nosotros intentamos ir contando las cosas buenas que van haciendo de un lado y de otro
para todas las especialidades, porque en realidad yo siempre digo que los médicos no existen, existen los especialistas, ¿no? Lo que le interesa al urólogo pues no tiene nada que ver con lo que le puede interesar al neurólogo o al médico de atención primaria. Y si nos vamos a otros casos más específicos, como el de especialista en análisis clínicos, pues claro, sus necesidades, es todo completamente distinto. Entonces, bueno, aquí ir contando cosas que les interesen un poco a todos. Y qué importante es la unión entre los laboratorios y los médicos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre digo, oiga, que mi madre tiene 92 años gracias a los médicos, ¿no? Porque al final son lo que los laboratorios investigan, los que lo ponen en marcha, los que hacen que esas enfermedades que antes eran imposibles de pensar, pues al final se cronifican, hacen que la persona viva más años y con mejor calidad, ¿no? Es un trabajo absolutamente conjunto, la investigación de los laboratorios con lo que se hace en los hospitales, trabajando con todo el ecosistema sanitario, porque están los médicos, empiezan a aparecer otras profesiones dentro de la medicina, es decir, pues los ingenieros, los biomédicos, pero siempre dirigidos un poco por el médico y sobre todo por el médico investigador. El clínico que está tocando, digamos, al paciente es el que es básico para ayudar a que la medicina avance. Pues fíjense ustedes que cuando nos sentamos nosotros o nos está tratando un médico, vamos a un quirófano tal, que sepan todo lo que hay detrás de todo esto. Esto no es que un día se levanten y me voy a hacer, no, o sea, todo esto hay un conjunto de personas, entre ellas pues medios de comunicación como es el de Luis de Haro, y sanidad, que hace que toda esta unión exista, que se vaya avanzando. Así que muchísimas gracias, Luis, por venir, evidentemente, y por hacer que toda esta unión exista para que realmente los pacientes pues estemos bien cuidados. Muy bien, es un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues momento de hacerte un regalo. ¿Qué te parece? Un regalo culinario en este caso. Muy agradecido. Aquí tenemos el jamón de Navarretinto. ¿Qué es Navarretinto este jamón? Bueno, pues yo voy a decir una cosa, pero aquí bien, no puedo ser objetivo del todo, porque claro, como ya lo he probado, pues te digo que es el mejor jamón que he probado nunca, pero es la verdad, ¿eh? O sea, ya cuando lo pruebes me lo dirás también. Navarretinto es un jamón 100% ibérico, de bellota, no mezclan producciones, es una familia que lo hace precioso, o sea, muy bien todo, lo traen desde Extremadura. Y fíjate qué presentación nos hacen nuestros médicos con Adolfo Albistur, y me vas a permitir que lea algo que dice, no sé si te suena, Gregorio Marañón. Hombre. Dice, no hay una sola enfermedad en la que el médico, si no está inficionado de pedantería, pueda prohibir el jamón con fundamento. Su eficacia nutritiva y la levedad con la que se digiere lo convierten casi en una bienhechora medicina. Ahí no se puede estar más de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, pues te hacemos regalo de jamón de Navarretinto para que yo creo que, bueno, Guillermo y Gonzalo, no sé si va a llegar, pero con Beatriz que lo disfrutes, y estoy seguro que te va a encantar. Muchas gracias. No creo que pase, contando con Guillermo y Gonzalo, no creo que pase más de una simple ración. A ver si Bea y yo llegamos a probar. A probarlo vosotros, ¿no? Bueno, pues ahí ya saben todos ustedes que quieren probar un Navarretinto, que quieren decir, oye, pues a ver si es verdad que lo que dice Adolfo y dicen los doctores que está tan rico este jamón es así. Bueno, pues tienen un teléfono al que pueden llamar, 91 625 0228, repito, 91 625 0228. Muy importante, digan, lo hemos escuchado en Historia de Nuestros Médicos. ¿Para qué? Para que les hagan un 10% de descuento. Así que Navarretinto, 91 625 0228. Bueno, pues aquí seguimos con la entrevista con el doctor Vital Evia Palacios, y nos hemos quedado hace todo este viaje a Camboya, donde es un viaje entre médico espiritual. Yo creo que es algo que marca, no lo he hecho nunca, pero entiendo que marca muchísimo. Y luego te vas a hacer el MIR a Ramón y Cajal. Claro, el cambio es abismal, ¿no? Porque yo entiendo que una universidad de Oviedo, una universidad, bueno, más o menos tranquila, pequeña, con sus hospitales de Oviedo y tal, y irte a un Ramón y Cajal, pedazo de hospital. ¿Cómo surge esto? Cuéntanos un poquito esa pequeña experiencia, porque ya vamos a entrar enseguida en lo que estás haciendo actualmente. Pues yo llego a Madrid justo después de hacer el MIR y sacar una nota para poder coger el Ramón y Cajal, y llego para lo que para mí es un sitio absolutamente aspiracional, y no solo cumple todas las expectativas que tenía, sino que las supera. Yo me encuentro en una institución gigantesca, con una tradición tremenda, con un servicio de urología
muy potente y un entorno en el que me formo de maravilla. Eres una esponja en esa época, en esos años, si lo sabes aprovechar, eres capaz de aprender a una velocidad tremenda. Y encima un entorno personal en el que tuve compañeros de residencia, que es algo que te marca para siempre, y especialmente mi compañera del mismo año, que era una amiga, la que hoy es probablemente mi mejor amiga, que es Sara, que también era de Oviedo y no nos conocíamos. Compartimos la residencia allí y pasé, sin ninguna duda, uno de los periodos más felices y más importantes de mi vida, haciendo la especialidad allí en aquel hospital, con aquellas personas, y que me permitió convertirme en un especialista que podía intentar aspirar a convertirme en un buen especialista. Me adapté a Madrid rápidamente, a la ciudad, conocí a Bea, la que hoy es mi mujer, y claro, la conociste en Ramón y Cajal. La conocí en el Ramón y Cajal, y aquello fue, ¿cómo no va a cambiar? Vengo de ser un estudiante de medicina en Oviedo, de provincias, a la capital como Madrid, acabo la residencia siendo una persona con una pareja estable, un especialista y con planes de formar una vida en familia de la que tengo hoy en día. Imagínate si te cambia, eso te cambia para siempre. Y lo profesional es una institución tremenda, a la que siempre consideraré mi casa, el lugar donde yo pertenezco, claramente. Si en lo vital, o nunca mejor dicho, soy de Oviedo, soy asturiano, en lo profesional soy hijo del Ramón y Cajal. Tú has comentado un poquito antes, ¿no? La urología, claro, es muy amplia, ¿no? Entonces ahí ya enseguida os vais especializando, ¿no? Sí. ¿Qué eliges tú? Porque yo sé que ahora tú estás operando tema oncológico, sí, estás con trasplantes, estás con cirugía robótica. Cuéntanos, ¿qué eliges y qué es lo que haces ahora? ¿Qué avances hay? Cuéntanos de la manera más sencilla para que lo podamos entender. ¿Qué es tu especialidad? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, yo dentro de la especialidad, en forma resumida, la urología es la especialidad quirúrgica que trata las afecciones del aparato urinario, que son de hombres y mujeres, riñones, uréteres, vejiga y próstata que el hombre, lo mismo sin la próstata en la mujer. Desde el principio, desde la época de estudiante, aquellos años en los que yo ya sentía pulsión hacia la cirugía y hacia la urología, sentí una atracción tremenda por el mundo del trasplante desde que era estudiante. Me parecía algo inimaginable poder poner el órgano de una persona en otra, y eso hizo que claramente me declinara hacia la urología y hacia la cirugía oncológica, que es fundamentalmente la urología. Atiende a 3 de los 10 cánceres más frecuentes que hay de órganos, que son el de próstata, que es el más frecuente en hombres, el de vejiga y el de riñón. Son tumores tremendamente incidentes y prevalentes, muy frecuentes. Yo siempre desde la especialidad sentía que ese era mi campo, el trasplante y la oncología. El trasplante lo desarrollé durante toda mi estancia en el Ramón y Cajal, donde ya no estoy desde hace 1 año y un poco más. Y a lo que siempre dediqué mi vida, tanto mientras estaba allí como en la práctica privada, y donde me encuentro en la actualidad dirigiendo el grupo, es la cirugía oncológica y en particular la cirugía renal, la cirugía del cáncer de riñón. Yo me dedico a tratar fundamentalmente aquellas enfermedades quirúrgicas que afectan al riñón, que en su mayoría son oncológicas, pero también son en ocasiones reconstructivas, de un área anatómica que se llama el retroperitoneo, que es donde está el riñón, cerca de la aorta y la vena cava, que son los grandes vasos que la gente conoce, y me dedico a tratar esas enfermedades. Tumores de riñón fundamentalmente, y tumores de área retroperitoneal y reconstrucciones de alteraciones en la vía urinaria del drenaje del riñón. Porque, perdona mi ignorancia absoluta, cuando tú tienes un cáncer de riñón, ¿no? Te diagnostican un cáncer de riñón, un tumor, sí. ¿Eso tiene que ver con la diálisis o no tiene nada que ver? O sea, no de forma directa, sí tiene que ver con la diálisis, de que el tratamiento de un cáncer de riñón puede acabar desembocando a medio y largo plazo en diálisis. Pero el tumor de riñón asienta sobre un riñón generalmente sano en ocasiones, y el tratamiento de riñón el tratamiento de un cáncer renal debe ir en primer objetivo enfocado a curar ese cáncer de riñón, y en un segundo objetivo, no menos importante, a evitar el riesgo de acabar en diálisis el día de mañana. Por eso se hace cirugía parcial de los tumores de riñón cuando es técnicamente posible, para cumplir la máxima que siempre es mejor vivir con 1,8 riñones, por ponerle un dato numérico o simplificador, que vivir con un riñón, o vivir con un riñón frente a vivir con 0 riñones. La diálisis entra en el escenario de tratamiento del tumor de riñón en la medida en que ha de ser un objetivo a evitar por completo.
Porque tú tienes un cáncer, ¿normalmente es en un solo riñón o se dan los dos? Mayoritariamente en un solo riñón. Pueden existir tumores bilaterales o recaídas en el riñón contralateral, pero generalmente la mayor parte de los casos debutan como enfermedad única en un solo riñón. Vale, y te encuentras un cáncer en ese riñón, entonces entiendo que la primera vamos a tratar este cáncer, salvando el riñón, pero en el peor de los casos siempre existe la posibilidad de quitar ese riñón, o hay miedo de que ese cáncer vaya al otro, o sea... ¿Cómo se gestiona esto? En primera instancia depende del tratamiento, del estadio del tumor, de cómo de grande y o complejo sea ese tumor. Si se trata de un tumor en el que asienta sobre un riñón que prácticamente no existe riñón sano y el tumor ocupa la totalidad de ese riñón, lo que extirpamos es el riñón entero. Si el tumor se trata de una lesión pequeña o mediana que afecta a una parte del riñón que no es mayoritaria y que podemos extirpar el tumor de riñón conservando el riñón sano, lo obligatorio en nuestros casos es hacer una cirugía que extirpe el tumor conservando el riñón. Porque aunque el riesgo postoperatorio inmediato es un poco mayor en el sentido de riesgo de complicaciones, lo que es infinitamente superior es en el largo plazo. El riesgo de entrar en diálisis o de tener insuficiencia renal crónica, de la que antes hablabas, es muy inferior cuando hacemos una nefrectomía parcial que cuando hacemos una nefrectomía total. ¿Porque el otro riñón deja de funcionar también? El otro riñón funciona y puede compensar en parte la funcionalidad perdida por el otro riñón que no existe, pero en el largo plazo, si lo sumamos a factores como la diabetes, si lo sumamos a factores como la hipertensión, factores como el envejecimiento y lo que llamamos la pérdida de masa nefronal, no tengo 2 riñones o 1,8 riñones, sino que tengo solamente uno, estoy poniéndole más pesas a esa balanza que se puede acabar decantando hacia desencadenar una insuficiencia renal crónica, con toda la comorbilidad y las consecuencias que tiene la insuficiencia renal crónica y la terminal, la entrada en diálisis, que es una enfermedad en sí misma, me atrevería a decir, devastadora. La gente no se sabe que la diálisis por sí misma tiene más mortalidad que el cáncer de mama. Fíjate. Al año. Las pacientes que están en diálisis no solo tienen una merma en la calidad de vida muy importante, sino que están sometidos a un riesgo cardiovascular y una mortalidad muy importante. Y debe ser una enfermedad muy importante a concienciar a la gente. Y una de las cosas que nosotros hacemos es hacer cirugías conservadoras de riñón en el sentido de no solo he de tratar de curar ese cáncer renal, sino que además he de preservar al máximo la funcionalidad del riñón afecto, si es que es técnicamente posible. Que en general la enfermedad localizada lo suele ser. Entramos en la cirugía. Entiendo que ha avanzado mucho, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Qué técnicas hay ahora? Cuéntanos un poquito cómo se trabaja. Pues mira, en la actualidad lo que llamamos el patrón oro de los centros de cierta referencia o de cierta excelencia en Europa, en nuestro entorno y en España, la cirugía renal, sobre todo el tumor renal localizado, prácticamente está copada por la cirugía robótica. La cirugía robótica no es más que la combinación de 2 grandes ventajas de evoluciones previas y que acaba siendo la consecuencia natural de esta evolución. La primera es la cirugía abierta, como se hacían antiguamente los tumores de riñón, se hacía mediante una incisión abierta, a unas incisiones muy grandes porque el riñón está localizado en una zona anatómica un poco compleja, se quitaba ese tumor de riñón y se conservaban los riñones y se veía que la evolución oncológica de los enfermos era muy buena, se conservaba mejor o se evitaba la entrada en diálisis o insuficiencia renal crónica, pero la agresividad de este tipo de cirugías, la tasa de transfusión, el dolor postoperatorio y la estancia hospitalaria era considerable. En ese entorno, en los años 90, comienza a aparecer la cirugía laparoscópica, que es la evolución de una cirugía mínimamente invasiva. En lugar de abrir a esas personas el abdomen entero, hacemos unas incisiones pequeñas en varios puntos del abdomen e introducimos unos instrumentos de trabajo rectos, como estos bolígrafos que tenemos, que nos permiten trabajar dentro del abdomen. Eso nos da una ventaja, que es que no incidimos a ese paciente con las incisiones tan grandes que hacíamos antes, pero nos resta precisión, puesto que no tenemos nuestras manos dentro del cuerpo del paciente y nos permite hacer una precisión claramente inferior a la que hacemos con nuestras manos. ¿Qué es la cirugía robótica? Es la mezcla de esas 2 grandes virtudes. Son manos del cirujano dentro del cuerpo de una persona a través de instrumentos rectos cuya punta está robotizada. El cirujano, desde un instrumento que se llama consola, mueve sus manos con su torpeza o habilidad, dependiendo de cada uno, y el robot dentro del cuerpo del señor, a través de esos instrumentos, reproduce los movimientos de las manos del cirujano. Luego aúna la mínima invasión que nace con la laparoscopia y aúna además la precisión del cirujano vinculada a una máquina que le incrementa, le disminuye el temblor y le da una visión muy aumentada.
supone una revolución tremenda, ya tiene bastante historia la cirugía robótica en urología. Comenzó siendo la prostatectomía radical, el cáncer de próstata, el escenario más frecuente donde la cirugía robótica tenía implementación, pero en la actualidad se ha desarrollado a casi todos los ámbitos de la urología, y en el tratamiento del cáncer renal lo hacemos así prácticamente. En lugar de abrir a esta persona, le quitamos ese tumor con cirugía robótica que nos permite precisión y mínima invasión. Generalmente hoy en día un paciente que supera una nefrectomía parcial robótica tiene estancias hospitalarias posoperatorias de unas día y medio, 2 días posoperatorios y se van a casa. Qué maravilla, ¿no? Y la tasa de complicaciones es baja. Y esto es gracias a la suma de estos factores. Precisión del cirujano con las manos para quitar el tumor y una máquina que le permite dar esa precisión, pero haciendo mínima invasión. Y para que nos hagamos una imagen, ¿esto qué es? ¿Que tú metes las manos como unos guantes y haces...? No, colocamos unos instrumentos, los brazos robotizados del robot, hacemos unas incisiones pequeñas de 8 milímetros al cuerpo de los pacientes, acoplamos ese robot y el cirujano se sienta en una consola y está movilizando los mandos y el robot reproduce los mandos que el cirujano dirige desde esa consola. Eso fue el inicio de la cirugía robótica en la gran mayoría, pero incluso hay refinamientos de cirugía robótica que en la actualidad suponen un paso más en la mínima invasión, como es la cirugía robótica por puerto único, por una única incisión. En lugar de hacer 4 o 5 incisiones, hacemos una sola. Y la otra es la que se está empezando a implementar en la actualidad también, que es la telecirugía robótica. Que cirujanos en un punto remoto intervengan a pacientes que están en otras localizaciones gracias a la conectividad por redes 5G y redes dedicadas de entre 2 consolas robóticas. Aquí en la radio hay un paciente que le está operando un señor que está conectado a nuestra consola de aquí desde, me lo invento, La Felguera. Y esto es una de las grandes innovaciones que supone y probablemente la gran revolución que viene y está por venir, aunque falta terreno por recorrer. La gran revolución es la capacidad de hacer telecirugía robótica y de miniaturizar todavía más las incisiones que hacemos para determinados tratamientos de tumores. Y luego también tienes el tema del trasplante, que me parece apasionante, y ya el trasplante, cuando entramos en trasplante, claro, es que ya no tiene ninguno de los 2 riñones, ¿no? O sea, que los 2 fallan o no. O los conservan, generalmente casi todos los suelen conservar, pero no les funcionan. Tienen una insuficiencia renal crónica por la diabetes, que es la causa más frecuente. La causa más frecuente de insuficiencia renal terminal es la diabetes mellitus mal controlada, y cuando los pacientes entran en insuficiencia renal y precisan diálisis o precisan tratamiento renal sustitutivo, se les ofertan tratamientos para sustituir la función de esos riñones que no funcionan. Y esos tratamientos son 2 grandes grupos. Uno, técnicas sustitutivas mediante diálisis, bien la diálisis hemodiálisis de toda la vida, la más frecuente, o la diálisis peritoneal, que permite a los pacientes dializarse en casa, o la otra es la sustitución, ponerle un riñón, trasplantarle un riñón. En términos de supervivencia y de calidad de vida, el trasplante renal es muy superior a la diálisis en supervivencia de los pacientes y en calidad de vida. Los pacientes se dializan y hacen hemodiálisis, van 3 días a la semana al hospital, y una sesión de hemodiálisis puede durar entre 2 y 4 horas. Es un tratamiento, una enfermedad muy esclava. Se les trasplanta un riñón, conservan los suyos propios y los trasplantamos en la fosa ilíaca, en la zona, en la raíz de la ingle, al lado de la ingle. Se conectan a los vasos que irrigan la pierna y les permiten... O sea, no se quita un riñón. No se quita un riñón y se pone otro. En muy pocas ocasiones. Generalmente se pone, y hay pacientes que dicen que tienen 4, porque se les ha trasplantado 2 veces más los 2 suyos propios que tienen. Pero generalmente cuando un paciente habitualmente se trasplanta un riñón, conserva sus 2 riñones previos y le ponemos uno adicional, que en España mayoritariamente procede de donantes cadáver, pues tenemos una situación privilegiada en nuestro país de donación de cadáver, el país con más número de donaciones desde hace muchísimo tiempo, el milagro español, el modelo español de donación. Y la otra es que sean donantes vivos, que en otros países son fundamentalmente los programas de donación de cadáver, algunos no funcionan y se nutren de donantes vivos, personas que altruistamente donan uno de sus 2 riñones que funcionan para alguien que no lo tiene. Yo ejercí esta actividad durante mi estancia en el Hospital Ramón y Cajal. En la actualidad, donde trabajo en Rock Clinic y HM Hospitales, somos centro, en San Chinarro somos centro extractor, el resto de hospitales extraemos de vez en cuando un riñón cuando hay un potencial donante cadáver, que se circula a hospitales de la red que trasplanta, que los ponen. Yo hace ya pues 1 año más o menos que no trasplanto un riñón, excepto por mi experiencia en Tanzania reciente, que creo que me voy a tener que
echarles una mano a poner los primeros, a iniciar su programa dentro del país. Qué interesante. Oye, háblanos un poquito de Rock Clinic, ¿qué estáis haciendo allí? Cuéntanos un poquito. Pues Rock Clinic somos un grupo de un servicio de urología, un departamento de urología que trabajamos en la red de HM Hospitales y que somos un servicio de urología que tiene en la actualidad 32 urólogos en total, entre personas que tenemos fijas de Rock Clinic y personas que comparten su actividad con otros centros, y que damos una atención urológica en la red de HM Hospitales con una vocación puramente de superespecialización y de tratamiento de pretendida excelencia, en el sentido de ubicar a los mejores médicos que tenemos en áreas determinadas donde sabemos que ellos son competentes y competitivos. De tal forma que le ofrecemos a los pacientes tratamientos de alta calidad con profesionales de alta calidad dependiendo de la afección que tengan. Ese concepto que yo viví en mi época, en la cual todos tratábamos un poco de todo, con nosotros no es así. Es parte de la evolución de la medicina. No es que Rock Clinic haya venido a hacer algo distinto que hace todo el mundo. Se funciona así, no solo en la medicina, en otras áreas. En el derecho, por ejemplo, nadie trata un asunto fiscal en un despacho de abogados con el abogado matrimonialista. Pues en la especialidad de urología y en otras muchas exactamente igual. No es lo mismo operarse de un tumor de riñón localizado que hacerse una cirugía de una hiperplasia benigna de próstata con un láser Olmium, ni hacerse una cirugía con el Aquabim de hiperplasia benigna de próstata frente a tratarse un cáncer de vejiga. No tienen nada que ver. Y como no tienen nada que ver, tenemos a personas dedicadas, no diría en exclusividad, pero sí en muchísima dedicación, prácticamente en exclusividad, a este tipo de afecciones. Y lo que creemos que consigue es que le das un tratamiento mejor a esos pacientes por profesionales que tienen más experiencia en esto, y a la vez haces que esos profesionales sean mejores. Porque cuanto más se especializan en un área, más lo conocen en profundidad y más te das cuenta de que cuanto más te creen o te nombran experto o que sabes en algo, más ignorante eres todavía. Oye, entonces, para que nos tratéis, para que nos consultaros, ¿serían Rock Clinic? Hay, no sé si hay una web o... Sí, tenemos una web donde trabajamos, las consultas las tenemos tanto en la propia clínica, en Martínez Campos 17, como en la red de HM Hospitales. Estamos en 6 hospitales de HM en la actualidad. Los principales hospitales de HM, que son San Chinarro, Puerta del Sur y Montepríncipe, Nuevo Belén, Rivas y... Nuevo Belén, Rivas, sí, me falta uno. Puerta del Sur, Montepríncipe, San Chinarro, Nuevo Belén, Rivas y sí. Madrid Río, perdóname, y Madrid Río. Bueno, pues ya saben, donde tenemos al doctor Vitalevia y todo ese equipo. Y vamos a hacerte otro regalo culinario. Madrid suena distinto cuando un plato gallego llega a la mesa. En Montes de Galicia la tradición y la innovación se dan la mano. Recetas de siempre con el toque justo de modernidad. Mariscos, carnes, vinos, postres, cada detalle pensado para disfrutar sin prisa. Montes de Galicia, que es el rincón gallego que ya conquista Madrid. Bueno, pues sí, doctor Vitalevia, tienes un regalo para ir a comer con Bea a un restaurante que... ¿Lo conocías, Montes de Galicia? No. No, bueno, pues está en la calle Azcona, está como la calle esa que baja para la Plaza de Toros. Ajá. Es comida gallega. Lo traen todo de la lonja. Ya sabes que gallegos y asturianos primos hermanos, exacto, ¿no? Exacto. Lo traen todo de la lonja, digo, es una familia maravillosa. Es todo es de una calidad, el trato es exquisito, así que es de verdad, porque me dices que vais los médicos y decís, oye, pero esto era de coña, ¿no? Porque era la promoción. No, me tienes que decir, oye, quiero ir tal día, tal viernes, a cenar, a comer con Bea, y ahí te van a tratar genial, porque Montes de Galicia apoya a los médicos y apoya algo también que ya, voy a decir el teléfono de Montes de Galicia para que los que queráis, ese es 91 355 27 86, decir cuando llaméis para reservar, porque hay que llamar para reservar, que lo habéis escuchado aquí en Historia de Nuestros Médicos, 91 355 27 86. Así que sepas que tienes ahí una pedazo de comida. Muchas gracias. O cena, como tú quieras. Parecen los Reyes Magos esto más que una entrevista. Hombre, es que ya que tienes, has sido tan generoso de venir a explicarnos cosas tan interesantes como estás explicando y darte a conocer, porque también se has dado a conocer tú, y eso es muy, muy, muy de agradecer, ¿no? Que un médico se dé a conocer como es, como persona también, pues evidentemente que menos que haya gente que quiera decir, oye, que yo quiero que este doctor venga conmigo. Además, en este caso hay dos doctores, dos médicos. Bien, pues ya saben, 91 355 27 86.
Y bueno, vamos a este puntito de valores nuestros médicos, del cual el doctor Vitalevia también pertenece a esta plataforma de comunicación que hemos hecho entre los médicos y la sociedad. Hugo, ¿nos explicas así alguna noticia así rápida de las cosas que esta semana se han cocido ahí? Pues vamos a hablar de una noticia de valores de nuestros médicos sobre algo que ha adquirido mucho protagonismo en los últimos años y son los fármacos para el tratamiento de la obesidad. Aquellos que son agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida o la tirzepatida, que bueno, han adquirido protagonismo por su eficacia para perder peso. Pero atención, tenemos que poner atención a una cuestión. En base a una información que nos ha facilitado el doctor Pedro Luis González, y se trata de un metaanálisis publicado en The BMJ, que es una revista médica muy reputada, que analizó 37 estudios y 9.300 personas, y revela que esta medicación puede tener un efecto contrario, es decir, un efecto rebote cuando deja de tomarse, ya que sí, los fármacos consiguen que tengas una reducción del apetito, por lo tanto se puede tener el déficit calórico necesario para perder peso, pero cuando dejas de tomártelo hay que tener cuidado porque el cuerpo vuelve a sus hábitos. Entonces, estos fármacos no tendrán un cambio real y sostenible si lo que no se hacen son cambios estructurales como pues, mejorar el sueño, mejorar la relación con la comida y tener hábitos deportivos. Estupendo, pues ya saben, lo que nos ha dicho el doctor era, doctor Pedro Luis González. Pedro Luis González. Bueno, Vital, te voy a que nos digas algo de valores, o sea, lo que tú quieras decir a la sociedad con respecto a estos valores de nuestros médicos, que ya sabes que nosotros estamos aquí promoviendo para que la sociedad empiece a tomar esa conciencia de lo que es realmente el médico y que aquí explicamos, pero que me gustaría que tú dieras esa pincelada sobre lo que tú quieras decir. Lo primero, agradeceros a valores de nuestros médicos la labor divulgativa que hacéis sobre el rol que desempeñan los médicos, que siempre ha sido y seguirá siendo la de cuidar de la salud de las personas como parte de su eje central de su actividad. Y unos médicos que cuidan a su sociedad son buenos médicos, y una sociedad que cuida a sus médicos es una sociedad buena. Creo que esa tarea debe existir por ambas partes, porque si no, la relación se rompe. Me parece que no hay relación más firme y de mayor confianza que una buena relación entre médicos y pacientes, y la considero esencial. Y para ella no solo es fundamental caer enfermo, que es cuando más se visibiliza, sino incluso en la propia, cuando se goza de la salud, ser consciente de lo relevante que es para cuidar a los profesionales que se tratarán de cuidarles a ellos, a ellos no, a nosotros, que somos pacientes también. Y en esta época que estamos pasando, en la que existen problemas colectivos derivados de medidas bastante polémicas con respecto al colectivo médico, me parece que es todavía de más importancia señalarlo. Bueno, pues ahí tienen una web para todos. valoresnuestrosmedicos.com con las 3 W para que lo puedan ver todos. El que sea médico puede ir, suscribirse para entrar en este foro, para comentar cosas, para que nosotros las saquemos, pero sobre todo para todos ustedes, pues ya saben, entren en la web, ven todo lo que sacamos, luego de ahí se lo pasamos a los medios de comunicación más tradicionales, pero es importante que ustedes vean lo que los médicos nos quieren comentar. Y bueno, pues ya estamos terminando. ¿Qué tal has estado, doctor? Muy bien, muy a gusto. Me alegro mucho. Nosotros también contigo. Luis de Haro, darte las gracias de verdad por haber estado aquí. Es un gusto estar aquí, compartir ese tiempo con vosotros, con los oyentes. Verdaderamente es un gusto estar aquí. Espero tener la suerte de poder participar más veces. Por supuesto, ya sabes que estos micrófonos están súper abiertos a ti. Y nada, simplemente decirles como final, que no se olviden que tenemos cosas para la artrosis. ¿Que la artrosis no se puede curar? No se puede curar. De momento, se está estudiando, células madre, pero de momento no. Entonces, cuando ya empezamos a tener artrosis, lo que tenemos que intentar es evitar tener mucho dolor y hay que moverse. Entonces tenemos los guantes con ondas pulsantes, ya saben que reumatólogos nos los han recomendado, el doctor Luis Fernando Villa, el doctor José de la Mata, y luego tenemos para la rodilla con infrarrojo ultravioleta también para esos dolores, para calmarlos, con presoterapia también, zona lumbar, dorsal, zona cervical. Ahí trabajamos con TENS, con magnetoterapia, con infrarrojo. Es decir, que lo de la artrosis podemos por lo menos que la vida hacerla un poquito mejor para aquellas personas. Hay un teléfono que es 900-730-122. Lo dicho, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias Adolfo. Y a todos ustedes que les voy a decir, pues que les queremos mucho, que nos encanta que nos digan cosas bonitas, que nos escriben muchas, y nada, que es un placer y un beso muy grande.